A exactos 20 días de una de las peleas más esperadas de este 2023, David Benavidez contra Caleb Plant, esa verdadera guerra sin cuartel fuera del cuadrilátero, la batalla dialéctica que por actitudes personales y cuentas pendientes han venido sosteniendo David Benavidez o los Benavidez contra Caleb Plant, ha alcanzado su punto máximo y evidentemente ha llegado el momento de preguntarnos a quién beneficia y a quién perjudica todo lo que se ha dicho, todo lo que se está cruzando y lo que se arrastra de atrás en términos de actitud ofensiva de cada uno de ellos frente a sus anteriores rivales. Es un tema caliente, es un tema candente, pero que es necesario tratar porque en estas últimas horas se produjo un hecho relacionado con la historia reciente de Caleb Plant, del hecho más trágico que ha tenido en su vida, que realmente tiene aspectos dramáticos a lo largo de la misma. Se ha producido un hecho que amerita preguntarnos precisamente o hacernos esa pregunta. ¿A quién se beneficia o a quién perjudica a la hora de la pelea todo este clima áspero entre David Benavidez y Caleb Plant? Les tengo la respuesta en este nuevo video, más que nunca, sin filtro, sin rodeos y directo a la yugular del tema elegido. Caleb Plant mantiene una lucha acérrima en términos dialécticos con los Benavidez desde que se definió realizar y se organizó y se firmaron los contratos para esta pelea. No es algo nuevo en la vida de un Caleb Plant que desde que fue campeón con sus rivales siempre ha tenido este tipo de actitudes. Basta recordar dentro de lo más reciente lo que sucedió luego de su última pelea, luego de noquear a Anthony Dirrell, un verdadero knockout espectacular, y aquel Caleb Plant parodiando al enterrador como si tuviera una pala para enterrar precisamente a Anthony Dirrell. Dijo que lo hizo porque Dirrell habló mucho contra él, pero fue repudiado, fue sumamente criticado por aquellas reglas no escritas de la actitud que tiene que tener cualquier boxeador una vez termina la pelea, una vez terminan las hostilidades y comienza a reinar aquella caballerosidad que es tan propia del boxeo de primer nivel. Él no cumplió con esa regla y tuvo que ser reprendido inclusive por el propio referee y fue sumamente criticado. Pero esto no es nuevo en Caleb Plant. Vamos a recordar esta otra imagen, aquel pullover, en el cual escribió palabras sumamente ofensivas, incluyendo a la madre de Canelo Álvarez, y por más que él después trató de aclarar que no quería referirse a la madre de Canelo Álvarez, en la traducción literal estaba insultando a la progenitora de Canelo Álvarez. Después se aclaró que Canelo Álvarez ya lo había hecho con Demetrius Andrade, pero esto de mandar imprimir un pullover con un insulto, con una ofensa, con un agravio de este tamaño, también le valió el rechazo general, un rechazo general que transformó la pelea en algo sumamente personal. Hubo después, aquí tienen la imagen de los golpes allí en la presentación, en la conferencia, en el frente a frente, la marca que quedó en debajo del ojo, de uno de los ojos de Caleb Plant, y un clima realmente ácido a la hora de la confrontación que terminó con una victoria clara y por nocaut de Canelo Álvarez y una presunción, al menos yo la tengo, de que Caleb Plant subió asustado, subió amedrentado y subió a enfrentar a un hombre que había tomado la pelea como algo personal y trató de golpearlo, digamos, con otro tipo de saña, con otro tipo de furor por todo lo que había sucedido antes. Es decir, en aquel momento, si nos hubiéramos hecho esta pregunta, el que llegaba perjudicado por su actitud a la pelea era Caleb Plant. Un Caleb Plant que inclusive cuando venció y ganó el título a Uzcategui, él en aquel momento también asumió esa actitud violenta desde el término dialéctico de las ofensas y los agravios, porque el propio Uzcategui lo denunció. Solo que él dijo que lo tomó con indiferencia y trató de alejarse de ese clima, como no dándole importancia, pero ya hubo insultos y esto es como una especie de herramienta que trata de afectar en lo mental a sus rivales. Esa es una actitud
de la cual ha tratado de aprovecharse Caleb Plant al punto de que en esta pelea contra David Benavides él elaboró una estrategia que incluyó incluso la compra de la dirección, de un sitio web, de la dirección web de David Benavides para crear allí una página que sirviera un poco para incomodarlo, para fastidiarlo y para tratar de afectarlo en lo mental. De hecho, esa pregunta yo se la realicé al propio Benavides en la entrevista que le realicé hace pocos días atrás. De hecho, esa entrevista les voy a dejar el enlace en el texto de este video. Allí él trató inclusive de entrar dentro de la mente de David Benavides y afectarlo, lo asumió de esa manera Benavides y lo único que ha logrado evidentemente es el enojo y ese enojo que se va a transformar en furor a la hora de la pelea. Si lo va a perjudicar o no, es posible que le pase lo mismo que le ocurrió con Canelo Álvarez, que al final del día suba asustado frente a un hombre que va a estar furioso y todo eso puede ser beneficioso si consigue mantener la frialdad y aprovecharse digamos, de la ansiedad que va a tener su rival por tratar de golpearlo, o lo puede amedrentar al punto de dejarlo sin condiciones de reaccionar ante lo que se presume va a ser una avalancha de golpes que le va a llegar muy temprano en esa pelea. Todo eso puede pasar, lo vamos a saber a la hora del combate, pero de antemano se presupone que sería el gran perjudicado. Pero todo eso no termina ahí. Lo más importante en esta guerra dialéctica ocurrió en las últimas horas, de hecho ha repercutido en las redes sociales porque hubo declaraciones de uno de los Benavides, después se supo que era el padre, al menos en lo personal supe después que era el padre porque acusaban a David Benavides. Hubo un enérgico reclamo por parte de Caleb Plant que en esta guerra dialéctica se había traspasado una línea al incluir dentro de los ataques a la fallecida hija de Caleb Plant, realmente un tema que uno se supone tendría que ser tabú. Entonces, digamos, al no saberse exactamente qué fue lo que dijeron, después se aclara que lo que dijo, y fue el padre de David Benavides, es que se había estado aprovechando, que se está aprovechando Caleb Plant precisamente de un tema tan delicado como lo fue la muerte de su pequeña hija. Esto fue ya hace unos años. A raíz de eso se produce una suerte también de cruces, un hilo interminable en uno de los tantos hilos de los tweets que mencionaron toda esta situación. Hay uno en particular donde hay un cruce realmente de acusaciones, unos rechazando y otros estando de acuerdo con esa acusación, porque en definitiva había mucha gente que desconocía el tenor de la acusación de que él se había estado aprovechando de una desgracia para promover su figura. Y aquí entra entonces el archivo. Por eso decía, si todo esto, ¿hasta qué punto está beneficiando esa actitud que tiene Caleb Plant? ¿Hasta qué punto lo beneficia y lo perjudica? Porque todo esto lo que ha provocado es la aparición, la búsqueda de los archivos. Y en los archivos recientes de la narrativa de Caleb Plant, un episodio importantísimo es este que está en una historia, la historia perdida de Caleb Plant, que publicó el New York Fight, pero que ha aparecido en varios lugares porque realmente tiene visos de documental. Es una historia larga, una entrevista a la ex esposa de Caleb Plant. También les voy a dejar este artículo aquí en el texto de este video, y donde ella directamente es quien acusa, esto es del año 2019, ella es quien acusa a Caleb Plant de haberse aprovechado de esa tragedia, de esa desgracia, para promover su figura. Es un tema de una enorme delicadeza desde el punto de vista que se está involucrando precisamente una tragedia, una desgracia como la que sufrió Caleb Plant y la que fuera su esposa, pero es ella misma, aquí está la imagen y aquí está parte del texto de ese artículo del New York Fight, donde ella lo acusa al boxeador de haber empleado toda esa tragedia para promover su figura. Es una historia interesante y que es bueno que sea leída porque en definitiva cambia la percepción de que muchos teníamos precisamente de Caleb Plant. Todo esto previo y a pocos días de que se enfrenten Plant y Benavides en una pelea que acapara la atención, donde hay mucho odio, donde hay cuentas pendientes que nacieron en un gimnasio allí, en una gresca entre los Benavides y Caleb Plant, que ha sido hartamente divulgada y que es sumamente conocida y que ha creado un clima realmente
de mucho odio y también de mucho morbo para la afición, algo que le está dando mayor dimensión a esta pelea, que ya de por sí la tiene, y todo esto que evidentemente le ha generado un mayor interés que ha provocado entonces de que ya se sabe que va a haber un lleno completo a la hora de la pelea y mucha expectativa encima de los dos rivales cuando suban al cuadrilátero. Entonces, aquí viene de nuevo la pregunta del millón. Todo eso, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Y evidentemente, los nervios que genera, la ansiedad, el hambre de ganar rápido, todo ese clima a quien evidentemente, así como le ocurrió a Caleb Plant contra Canelo Álvarez, la presunción es que también le debería ocurrir con David Benavidez, porque esa actitud o esa estrategia de ir a buscar sacar ventajas por el lado de la confrontación en las redes, la confrontación dialéctica, recurriendo a aspectos que son realmente delicados y sumamente graves, les puede terminar siendo un tiro en el pie, como ocurre en este momento cuando se trae al tapete, a la escena pública, algo que evidentemente desde lo mental lo tiene que perjudicar, y fundamentalmente el hecho que esto vaya circulando, que se vuelva viral en las redes sociales. Pienso que en lo personal, Caleb Plant ha manejado muy mal, su actitud y su imagen pública previo a cada una de sus últimas peleas, pero es elección propia, y pienso también de que a la hora de la pelea seguramente este va a ser uno de los factores a tener en cuenta a la hora de imaginar quién va a ganar y quién va a perder y quién lleva ventajas, no solo en los aspectos técnico-tácticos, en los aspectos físicos, en las diferencias, en las ventajas, en el caminado sobre el cuadrilátero. También hay aspectos que van dentro de los intangibles de la pelea como estos, que van a tener trascendente importancia y que podrían ser la clave que determine la derrota y la victoria. Y obviamente si la derrota cae para el lado de Plant, todo este clima va a ser seguramente el factor determinante para que se produzca una nueva derrota en la carrera de Plant.